Hermanos y amigos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos. Qué bueno es conocer a nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras, en esta serie de las características o los atributos de Dios. En las últimas semanas estuvimos considerando a Dios el único ser soberano, aquel que puede hacer todo lo que desea. Pero todo lo que desea Dios está limitado por su justicia. Dios no tiene un solo designio, un solo pensamiento injusto o impuro. Dios es un ser justo y no solo es soberano, justo, sino que es el rey del universo, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. La propuesta para hoy es profundizar o avanzar un poco más en esta realidad de Dios, en sus características, en sus atributos, a través de su palabra. Invitamos al que lo desee a ir al primer libro de las Sagradas Escrituras, es el libro de Génesis, capítulo número 18. Muy brevemente, no vamos a acceder a todo el contexto ni lo que está sucediendo, pero este es tiempo del amigo de Dios Abraham intercediendo en favor de una localidad en particular en la cual llegaría juicio de parte de Dios, y es donde vamos a obtener el siguiente atributo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Dice el libro de Génesis capítulo 18, versículo 20, vamos a empezar desde el 23, dice así la palabra de Dios. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás, Abraham dialogando, hablando con Dios, destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Este es Abraham intercediendo con Dios. Y ahora llega el atributo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y la pregunta es retórica. Claro que ha de hacer lo que es justo. ¿Quién? El juez de toda la tierra. ¿Qué aprendemos en este versículo 25 de Génesis 18? A través de los labios de Abraham, el amigo del Señor, el varón al cual Dios se presentó para establecer su pacto con él y las promesas de bendición que luego llegarían en Cristo Jesús. Dios es el juez, el que decide sobre toda la tierra. Hay un juez por encima de todos. Ciertamente hay jueces humanos terrenales en esta tierra que deciden, que procuran establecer justicia. No siempre se sucede, pero hay un juez supremo, hay un juez soberano, el rey que habíamos visto anteriormente. El justo ser es un juez que decide y tiene la decisión final en todo aspecto. Dios es el juez de toda la tierra, y aquí viene al inicio, quizás 4100 años antes de nuestros días, Abraham declaró esto acerca de Dios, lo denominó el juez de toda la tierra. Y este no es un invento de Abraham, este es Abraham inspirado por el Espíritu de Dios hablando y dando a conocer a la raza humana que Dios es un juez. Nótese, lo habíamos dicho anteriormente, en especial si hay alguien que hoy nos esté escuchando que no ha creído al Evangelio y es una de las primeras veces que se acerca a las Sagradas Escrituras y no conoce de la palabra de Dios. Toda religión, de la índole que sea, y todo Dios creado por la mente humana, no tiene el más remoto interés en el ser humano ni en la creación. Generalmente son seres con supuestos poderes que no tienen interés alguno en las criaturas. Pero el único y verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el sustentador de todas las cosas, tiene interés en sus criaturas y en la conducta y en el andar de las mismas. Él es el que decide, el que juzga y el que establece justicia. Vamos a avanzar porque tenemos algunos pasajes por delante y nuestro tiempo está pasando. Pasemos a los días de Moisés, siervo del Señor, en el libro de Deuteronomio. Moisés se dirige hacia los hijos de Jacob. Es tiempo de acceder o ingresar a la tierra prometida, pero tienen que haber parámetros establecidos por Dios. Y esto es lo que sucede y lo que nos cuenta Moisés, o más bien le cuenta a los hijos de Jacob en sus días, en el capítulo 1 de Deuteronomios. Vamos al versículo 17. Dice así: no hagas, es una indicación directa, no hagáis distinción de persona en el juicio. Tienen que establecer justicia en los jueces en Israel, en la tierra prometida.
Y no pueden hacer ¿qué? Acepción de personas. ¿Te acuerdas que lo vimos anteriormente? Dios no es un Dios que haga acepción de personas. Dios no tiene interés en los aspectos de los individuos o en el contexto geográfico, socioeconómico, de la índole que sea. Dios no hace acepción de personas, sino que es el juez justo. Por ende, el pueblo de Dios, que no debía hacer distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. En el juicio se tiene que establecer justicia y todo individuo que pasa a juicio tiene que tener la posibilidad de presentar testimonio y defensa. No tendréis temor de ninguno. No se puede en el juicio temer al poderoso y al débil, al que tiene menor capacidad individual, personal. A él sí intentar condenarlo. No debe haber acepción de personas. No tendréis temor de ninguno. Y aquí está la clave. ¿Por qué razón? Porque el juicio es de Dios. Y la causa que fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Este caso, Moisés, cuando hubiese una situación difícil en el pueblo, Moisés llegaría a intervenir también en las situaciones antes del ingreso a la tierra prometida, recordando que Moisés no llegó a acceder a la tierra prometida, Dios no le permitió pasar a la tierra de bendición. Pero, ¿qué notamos y destacamos? Moisés le cuenta a los hijos de Jacob que no podían establecer injusticia con juicios turbios, sino que tenían que juzgar toda situación con justicia sin acepción de personas. No tenían que juzgar el aspecto, sino juzgar la situación y establecer justicia. ¿Por qué razón? Porque el juicio le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es juez. ¿Le pertenece el juicio a quién? Al juez. ¿Y quién es el juez? Dios. Por ende, el pueblo de Dios tiene que imitar al juez, y como el juez nuestro es justo, nosotros debemos, cuando nos toque establecer en alguna situación decisión, establecer una decisión justa. Pasemos a los días de David. Tenemos que avanzar porque aún nos quedan unos pasajes y nuestro tiempo está pasando. Tenemos muy pocos minutos en esta oportunidad. Libro de los Salmos. Los salmos, varios de ellos escritos por el rey de Israel, el rey David, el varón conforme al corazón del Señor. En el capítulo número 7 del libro de los Salmos dice esto el rey David. Vamos a adelantarnos al versículo 8. Dice así: Jehová, recuerden ese nombre que representa esa realidad de Dios que lo trasciende todo. El Dios que no es limitado por nada. El Dios que trasciende todo, el Dios infinito, el eterno, que dice: Jehová juzgará a los pueblos. ¿Por qué les va a juzgar? Porque es el juez. Nótese que no hay ningún juez sobre los pueblos, sino el Señor, el Dios, el único ser creador de todo y sustentador de todas las cosas. Él es el juez de los pueblos. Muchas veces los pueblos y las naciones, en especial las Naciones Unidas, piensan tener el juicio en sí mismos. Y hay alguien en nuestra nación, se declara al pueblo como el soberano. Eso es muy incorrecto. El pueblo no es soberano y las naciones no pueden establecer juicio final. El juicio le pertenece a Dios y el juez de los pueblos es Dios. Debemos tener humildad. Debemos de reconocer al juez en su posición y nosotros estar en humildad a la luz de sus juicios. Dice así: David era un hombre sabio. ¿Por qué? Mira lo que dice: Júzgame, oh Jehová, conforme a tu justicia. David comprendió que el mejor juicio es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nunca Dios establecerá injusticia. El mejor juicio que podemos recibir es el de Dios. Esto, claro, si estamos en Cristo Jesús. Haremos énfasis en ello hacia el final de nuestro encuentro. Si tú no te encuentras en Cristo Jesús, la peor realidad que te puede tocar es la de estar en tus pecados, porque el juez te va a dar lo que te corresponde. Pero David, creyente en Dios y en el Redentor que habría de venir de parte de Dios, el Mesías de la descendencia de David a Dios acudía por juicio, porque es el único juez justo. Mientras que los otros jueces terrenales pueden ser corruptibles, pueden ser coimiables, pueden establecer injusticia. Habrá aquel juez que intente hacer lo mejor que le salga, ciertamente, pero no hay ser perfecto en esta tierra sino Jehová, el juez de los pueblos. Dice: Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Avancemos al versículo 11, donde David añade: Dios
es juez que está calificado como juez en su función, Dios. Es un juez justo. Esto habla que es recto, es equitativo, no hay corrupción en su función de juez. Dios decide en justicia porque Él es un ser justo. Y algo más, ¿cómo sigue el 11? Y Dios está airado contra el impío todos los días. Pondremos foco de atención en esta realidad de la ira de Dios, si Dios lo permite, un poquito más adelante. Es parte de la característica quien Dios es. La ira de Dios, pues Dios es fuego consumidor. Pero, ¿qué destacamos? Dios es un juez justo. En cuanto a la justicia de Dios, David no solo la consideraba hacia los pueblos. David en su propia vida y en su propio tropiezo reconocía y exaltaba la justicia de Dios. Si tú sabes de las Escrituras, recordarás un tropiezo serio, severo de David en los días de tomar como compañera a la mujer Betsabé. Y todo lo que trajo consigo dicha situación de tal dolor para David, dolor físico, padecimiento de la pérdida del hijo y todo lo que conllevó el incluso no poder él edificar la casa del Señor, sino solamente recabar los elementos para que Salomón, su hijo, la edificase posteriormente. Pero en tiempos de reconocimiento de David de su pecado, miren lo que dice en el Salmo 51, es uno de los salmos fundamentales que nos enseñan lo que es el arrepentimiento delante de Dios. Nosotros en medio nuestro lo llamamos la A del arrepentimiento a este salmo, porque es el inicio de comprender el arrepentimiento y qué hacer delante del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Solamente por un tema de tiempo nos adelantamos al versículo 3, 51:3. David dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué pecado? Recuerden, David tomó la mujer de su prójimo, y para tomar la mujer de su prójimo y tener intimidad con ella, el prójimo, que era el compañero, el esposo de dicha mujer Betsabé, tuvo que perder su vida. David hizo que sucediese tal acción. Fue el autor intelectual de un homicidio para tomar una mujer como su posesión. O sea, un pecado que estaba delante de David y que estaba turbando a David. David va a confesarlo a aquel que corresponde confesárselo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahora el punto que nos atañe: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nótese que David, una vez que es confrontado por el profeta Natán, esto es registrado en las Sagradas Escrituras, en la segunda carta de Samuel, cuando Natán el profeta confronta el pecado de David, David es convencido por el Espíritu del Dios vivo de su propio pecado. ¿Qué hace? No acusa a Dios, como tristemente muchos seres humanos hacen. No pasa el juicio a un tercero. No echa la culpa a Betsabé, cuán bella era Betsabé, por eso tuve que caer. No hace como en algún momento hizo la mujer en el huerto, la serpiente me tentó, o como hizo el hombre Adán, nuestro padre, la mujer que me diste, me dio a comer, y todos que hacemos generalmente, como se dice en el término popular, nos lavamos las manos. David no hace eso, sino que ¿qué hace? Reconoce la justicia de Dios en juzgar su pecado. Dios juzgó a David. ¿De qué? De su adulterio y de su homicidio, no directo, sino como un autor intelectual de dicho homicidio. ¿Y David qué reconoce? Dios es justo. Lo que juzgó Dios es justo. Yo adulteré, yo he sido el artífice de un homicidio. No pone excusa, no intenta ocultar la situación, ya fue convencido. Esto es exaltar a Dios en su posición de juez. Y es ahora donde te queremos preguntar a ti: ¿exaltas tú cuando Dios juzga tu pecado? ¿Reconoces la justicia de Dios? Porque Dios no se equivoca en su juicio. Este es el punto. Dios nunca se va a equivocar en juzgarte, en lo que sea que estés haciendo, en tu inmoralidad, en tu avaricia, en tu agresividad o violencia.
Y no estamos haciendo énfasis en ti, lo decimos por nosotros, empezando por quien habla. Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, ya lo hemos visto anteriormente en la omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. Y cada vez que juzga nuestro pecado, Él juzga con justicia. David ya no pone excusa, no procura ocultar, reconoce la justicia de Dios y cómo Dios juzga todo en verdad. Muy bien, alguien dirá, hermanos, tal cual como se está leyendo es lo que está escrito, no se ha añadido, no hemos inventado pasajes, eso es el Antiguo Testamento, eso es tiempo pasado. Dicho sea de paso, aquel que piense de tal manera está muy confundido. La palabra de Dios no puede ser discriminada como antigua o como presente. La palabra de Dios es una y tiene coherencia y es perfecta en todos sus pasajes. Pero si alguien está con dificultad porque estos pasajes se han leído acerca de Dios como juez provienen del Antiguo Testamento, lo cual es verdad absoluta. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de Dios en su función de juez? Miren a Jesús, más que mirar, escuchar o leer en este caso en el Evangelio de Juan. Miren lo que dice el Señor Jesús, magnífica realidad acerca del Padre y del Hijo en la función de juez. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, leemos a partir del versículo número, vamos con el versículo 21. Dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Adelantemos no solamente por un tema de tiempo. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también que le ha dado el Padre al Hijo, le dio la potestad o la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Nótese que Jesús reconoce al Padre como autoridad y el Padre le concedió la potestad, la autoridad a Jesús, su unigénito Hijo amado, de hacer juicio. Todo juicio el Padre se lo encomendó al Hijo. Por ende, ¿qué está haciendo Jesús? Dios es el juez. No fue dado el juicio a otro, sino que el Padre se lo dio a Hijo. Y ya estuvimos hablando y aprendiendo acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu, esta realidad de la sustancia o la esencia de Dios. Jesucristo reconoce a Dios, o sea, Él mismo, como Hijo, como el juez. Dios es el juez. El apóstol Pedro, en la oportunidad en que una familia gentil recibe el Evangelio, la primera familia gentil que recibe el Evangelio y pasa a integrar la Eclesía del Señor, en el libro de Hechos, en casa de Cornelio, leemos así. Capítulo 10 del libro de Hechos, vamos al versículo número 42. Dice el apóstol Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Quién mandó? Jesús, al que vieron resucitado, que comió con ellos y bebió junto a ellos. El Jesús en gloria, que se presentó luego de levantarse entre los muertos a los apóstoles, les mandó esto: que predicásemos al pueblo y que testificásemos. ¿Qué testimonio tienen que dar los apóstoles por mandato de Jesús? Mira, que Él, Jesús mismo, de quien está hablando, es el que Dios ha puesto. ¿Por qué lo ha puesto? Por juez de vivos y muertos. Pedro, Jacobo, Juan, todos los apóstoles hagan algo. Testifiquen, prediquen, anuncien que Jesús, o sea, el que les estaba hablando a ellos, Jesús es el juez de vivos y muertos. ¿Y cómo es que recibió esa función? Dios le ha puesto como juez de vivos y muertos. Así que vemos también a los testigos de Jesús con la misma verdad, predicando, testificando, anunciando a Dios, en este caso Dios el Hijo, como el juez de toda alma.
Si nos adelantamos en el libro de los Hechos, en los días de Pablo, en Grecia, en Atenas específicamente, Pablo testificó en público, ante seres humanos, de contexto gentil. Declaró esto en Hechos 17. Vamos a adelantarnos al versículo 31, solamente por un tema de tiempo. Te invitamos a que leas toda la sección. Nosotros ha pasado nuestro tiempo y hoy tenemos más pasajes para considerar. Dice así, Hechos 17, 31. Vamos al 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de la idolatría anteriormente expuesto y el estado natural del hombre en pecado, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para ti, para mí, para todos? Que se arrepientan. No olvides ese mandamiento que algunos han olvidado. El mandato de Dios cuando nos llama por el Evangelio es a arrepentimiento de nuestro estado natural y obviamente a creer en Jesucristo para ser salvos. Por cuanto ha establecido, ¿qué ha establecido? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Nótese que Pablo exalta y predica y anuncia junto al Evangelio el juicio de Dios. Y por eso tenemos que arrepentirnos, porque todos somos pecadores. El arrepentimiento es algo bueno, parece una palabra mala para algunos, pero es algo muy bueno. Arrepentirnos delante de Dios, imitando a David. Pablo nos anuncia este mandamiento de arrepentimiento, porque Dios estableció, apuntó, afirmó un día en el cual juzgará al mundo y lo va a hacer con justicia. No va a ser un juicio corrupto, va a ser un juicio justo. Pero ¿a través de quién lo va a hacer? Por aquel varón a quien designó. ¿Cuál es ese varón? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay duda cuál es ese varón que se levantó de entre los muertos. Jesús el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué dice Pablo? Lo mismo que dice Pedro. Hay un día de juicio, un juicio justo. Y ese juicio Dios lo dio a su Hijo unigénito Jesucristo, como Jesucristo declaró y les enseñó a los apóstoles que el Padre a nadie juzga, sino que dio todo juicio al Hijo. ¿Qué vemos de Jesús, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo? Reconocer a Dios como juez y en este caso Dios el Hijo en su función de juez. Nos queda muy poco tiempo y aún queremos ver 3 secciones más. Brevemente, para que nadie se inquiete, en especial si hay un amigo que no crea aún al Evangelio, amigo, te animamos. Si hoy nos estás escuchando, te pedimos, reflexiona de tu situación personal y vuélvete arrepentido delante de Dios creyendo en su Evangelio, en su mensaje de salvación, creyendo en Jesucristo. Pero si tú te mantienes hoy un poco apartado y pretendes acusar a Dios de injusticia, por juzgar al mundo, pero no juzgar a sus hijos, o sea, los creyentes, la palabra de Dios dice en 1 Pedro, por ejemplo, en el capítulo número 4, por el versículo 17, que el juicio de Dios, ¿por dónde comienza? Dice Pedro, por su casa o por la casa de Dios. Y ese juicio que comienza en el presente por la casa de Dios a través de las múltiples tribulaciones que pasamos los hijos de Dios, a los cuales se nos concede no solo creer en Jesucristo, sino padecer por Él, ese juicio presente tendrá también una parte postrera cuando pasemos a la presencia del Señor en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo del cual nos habla el apóstol Pablo, por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 5, que brevemente nos dice acerca de qué conducta tenemos que tener en el presente. Muy importante, la que él pretendía tener y la que debemos tener nosotros. Una conducta de serles agradables a Dios, eso dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 9. ¿Por qué hay que procurar serles agradables a Dios creyendo en Jesucristo? Por esto del 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios es tan justo que a los que ha salvado nos va a presentar ante un tribunal, el tribunal de Cristo, donde el Señor juez justo va a examinar las obras que hemos hecho luego de haber creído al Evangelio.
Este no es un juicio de condenación o de salvación, es un juicio de examen de las obras que hemos hecho estando en el cuerpo para recibir recompensas por las acciones hechas en fe o para pérdida de recompensa por actos hechos en la carne, actos hechos en incredulidad. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el juicio que le correspondía a los creyentes, dicho juicio, el juez justo lo aplicó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Y los que hemos creído en Jesucristo, ninguna condenación hay sobre nosotros, porque nuestros pecados fueron sobre los hombros de Jesús el Salvador, como escrito está, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿qué razón fue? Seamos hechos justicia de Dios en él. Dios colma su justicia en juzgar al inocente Jesucristo por los múltiples culpables que somos nosotros los creyentes. Por ende, nadie puede acusar a Dios de injusto en no condenarnos, porque el castigo que merecíamos, Dios lo aplicó sobre Jesucristo. Por ende, Dios juez justo. Así que vemos a Dios juzgando a su pueblo, pero no en un juicio de condenación, sino en un examen, el tribunal de Cristo. Ahora pasemos muy brevemente, porque se nos ha terminado el tiempo, al Señor como juez en su reinado sobre esta tierra. Un pasaje en el Antiguo Testamento, una profecía del siervo del Señor Isaías en el capítulo número 11. Vamos muy ágilmente, nosotros creemos, confesamos públicamente, creemos en un reinado del Señor de gloria en su retorno, un reinado de 1000 años sobre esta tierra, un reinado glorioso. Tenemos tanta expectativa de participar de dicho reinado por la gracia de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios para que tú te animes un poco. Dice así en el capítulo 11 del libro de Isaías, vamos al versículo 3. Léelo todo el capítulo si crees conveniente, te animamos a que lo hagas. Versículo 3. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este ungido del Señor, este vástago que va a retoñar del tronco de Isaí, o sea, el padre del rey David, va a retoñar un vástago, un descendiente del rey David, que es Jesucristo en cuanto a la carne, que va a tener sobre sí el Espíritu del Señor. Este individuo, el Salvador de nuestras almas, Dios encarnado, no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni va a arguir en base a lo que oigan sus oídos. Por el contrario, ¿qué va a hacer? Sino que juzgará con justicia a los pobres. Si hay algo que aprendemos en esta tierra, los pobres, los destituidos, no reciben generalmente justicia. ¿Por qué? Porque los poderosos compran a los jueces. Al Señor no lo compra nadie. Nadie puede corromper al juez que va a juzgar con justicia al pobre. Y si tú eres pobre espiritualmente, te tendrías que alegrar en el juez justo, porque Él no es corruptible, Él no es coimiable. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Algo más. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. ¿Qué va a hacer? Matará al impío. Recuerda, si conoces las escrituras, la palabra de Dios dice que Jesucristo en su retorno, por ejemplo, Salmo capítulo 2, pero en particular libro de Apocalipsis capítulo 19, va a regir a las naciones con ¿qué tipo de vara? No vara de madera, no un callado de madera, vara de hierro, que significa va a gobernar con autoridad a las naciones. Ya no va a haber margen de maniobra para los impíos. En el reinado del Mesías no va a haber carta libre al pecado, sino que todo pecado el juez justo le va a traer la justicia que le corresponde. ¿Cómo sigue? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ¿el qué? El ceñidor de su cintura. La justicia va a definir el reinado de el Mesías Redentor, del ungido del Señor, aquel que reposa el Espíritu sobre él, el Espíritu del Dios vivo. Este reino, el reino milenial, va a ser un reino único. La tierra jamás vio un reino así. Incluso el rey David, que fue un rey destacado por el Señor, tuvo cantidad de defectos. Ya estuvimos viendo hace un rato el adulterio de David, ese homicidio el cual él diseñó y que luego se llevó adelante. Incluso el siervo del Señor David padeció en su gobierno.
pero llegará un rey que va a reinar con justicia. ¿Cómo si el capítulo 11? Te invitamos a que lo leas. La experiencia de la creación cuando el rey gobierne. Las fieras de la tierra no van a dañarse ni entre sí ni van a dañar al hombre. ¿Por qué? Porque el juez va a estar sobre la tierra, su justicia va a alcanzar los confines de la tierra y las bestias y los feroces animales van a tener paz. Porque el príncipe de paz va a presidir sobre la tierra. Nosotros tenemos tanta expectativa por el reinado del Señor, por eso oramos, como nos enseñó Él, venga tu qué, tu reino. Deberías de tú orar de la misma manera, anhelando, porque si hay algo que detectamos en este mundo es la injusticia. Este mundo puede describirse como un mundo injusto, no así el reinado del siervo del Señor. Así que vimos al Señor juzgando a su iglesia en su tribunal para recompensar a cada hermano o hermana, o para que haya pérdida de recompensa, pero eso no es un juicio de condenación o salvación, porque la salvación se ha recibido de una vez y para siempre al creer al Evangelio. Ahora vemos al juez, el Señor de gloria, juzgando en su reinado milenial, luego de ese juicio del Evangelio de Mateo capítulo 25, donde Él haga ingresar a cada persona a su reino, un reino de justicia, de paz y de seguridad. Y como ha pasado nuestro tiempo, nos adelantamos al juicio final. El juicio que se describe por el siervo del Señor Juan en Apocalipsis 20, donde leemos posterior al reinado milenial, donde los hijos del Señor van a cogobernar junto al Señor de gloria. Dice así Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan, quien recibe esta visión, ve un trono. El trono es blanco. Siempre esta idea de blanco habla de pureza, rectitud. No hay mancha, no hay corrupción, no hay nada que se pueda acusar o confrontar acerca de este trono. Por ende, si en el trono hay dominio, justicia y hay decisión, esta decisión o este juicio justo no es un juicio con algún tipo de mancha. El trono está ocupado, porque hay uno que ¿qué? Está sentado en él. Y delante de dicho juez entronado, la creación en la cual hoy habitamos huye. Por ende, esto es posterior a ese reinado milenial, porque el cielo y la tierra huye delante de la presencia del que está en el trono y ya no se halla lugar para el cielo y la tierra. Desaparecen los cielos y la tierra que conocemos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Toda alma de todas las generaciones que no haya creído al Evangelio de la gracia de Dios, van a presentarse delante del juez de vivos y muertos. Delante del que está entronado en ese trono blanco, ese trono incorruptible, ese trono justo de equidad. Dios va a presentar delante de sí mismo a todas sus criaturas. No importa si el ser humano creyó o no creyó en Dios. No importa lo que pensó el ser humano de Dios, si simpatizaba o no. Dios va a hacer que las criaturas se presenten ante sí y va a abrir los libros. Dichos libros, en base a este contexto, contienen el registro de las acciones de cada criatura. Acciones que nosotros generalmente pensamos que solo nosotros conocemos. Cosas que hacemos supuestamente en lo secreto, en la oscuridad, donde nadie nos ve. Puede que no nos vean personas, pero Dios nos ve. Dios está viendo cada una de las acciones que hacemos, públicas y secretas, incluso conoce lo que pensamos. Él escudriña mente y corazón. Y un día el juez va a juzgar en justicia cada una de sus criaturas. Y lo va a hacer sin acepción de personas. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según qué, según sus obras, los grandes y los pequeños. Nótese que no hay diferencia. Todos, ricos
y pobres, sin acepción de personas, toda alma ante el Creador en un juicio justo en base a las obras de los hombres. ¿Cómo culmina esto? Y el que no se halló inscripto, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, hasta la muerte segunda, aquí es donde destruye para siempre la muerte de Dios, que no va a tener razón alguna de existir en la nueva creación, que comienza en el capítulo 21 de este libro. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida, ¿dónde culmina su realidad? Fue lanzado al lago de fuego, la condenación eterna, el padecimiento eterno. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Dios es el juez de toda la tierra, juzgando a sus criaturas. El juicio es de Dios. Y el juicio lo establece en base a su ley. Él estableció los parámetros de qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. Y la ley de Dios, la ley la cual es perfecta porque emana del juez perfecto, la ley lo único que hace con nosotros que es conducirnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley exhibe nuestra culpabilidad delante de Dios. La ley que nos dice no adulterarás, y cada vez que pensamos acerca de un prójimo, hombre o mujer, con un tipo de pensamiento fantasioso, estamos transgrediendo dicha ley. La ley que nos dice no matarás, y cada vez que nos enojamos con el prójimo, estamos cometiendo homicidio delante del Creador, delante del juez de toda la tierra. La ley nos convence de nuestra culpabilidad delante de Dios para conducirnos a Cristo y para ¿qué? Clamar por la justicia que Cristo otorga. Amigo, no hay duda que Dios va a juzgar tu pecado, como no hay duda que va a juzgar los nuestros. Nadie va a quedar impune en su pecado. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente o un incrédulo cuando todos somos pecadores? Que los pecados del creyente son juzgados sobre Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo Jesús, esa obediencia perfecta del unigénito Hijo de Dios, es otorgada, es imputada, es transferida al creyente, para que el creyente pueda declarar, como el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En cambio, el incrédulo tiene pecado sobre sí mismo, y el juez de toda la tierra va a abrir los libros y le va a contar al individuo todos sus hechos pecaminosos para luego lanzarlo al lago de fuego. La diferencia está entre si crees en Cristo Jesús y recibes la salvación que Él te otorga, o si te mueres en tus pecados. No hay diferencia entre si hay pecadores o no pecadores. Pecadores somos todos. Todos, empezando por el que habla y siguiendo por todos los que escuchan, hombres y mujeres, pequeños y grandes, ancianos, niños y lo que está en el medio. Pero el que crea en Jesucristo recibe la justicia de Él y es exonerado del castigo, porque el castigo fue aplicado en la cruz del Calvario, donde el Padre derramó de su ira sobre su Hijo para salvación de los muchos. El que no crea en Jesucristo va a tener que pagar con su propia alma por la eternidad del juez justo, porque el juez es justo, tan justo como para exhibir su justicia en la cruz. La justicia la exhibió en la cruz. Dios es tan justo como para juzgar a su Hijo. Si Dios fuese un juez injusto, hubiese pasado por alto los pecados nuestros y hubiese dicho desde la eternidad, desde las alturas, los perdono a todos. Son mis criaturas, los perdono a todos. No hay problema cuánto pecan, todos al reino. Eso es injusto. Hay quebrantamiento de su ley. ¿Cómo el que declaró el alma que pecare esa morirá irreversiblemente, cómo va a pasar por alto el pecado humano? No lo puede pasar por alto, lo tiene que juzgar. Pero Dios estableció una manera de juzgar con justicia, salvando las almas de culpables. ¿Cómo juzgar con justicia? Sí, juzgar el pecado de dichos culpables, pero juzgarlo sobre la vida de su inocente hijo. Para que una vida inocente pague por los múltiples culpables. Es esa el núcleo, el corazón, el centro del evangelio que te estamos anunciando a ti, amigo oyente, para que tú reflexiones sobre tu condición. Y esta situación es lo más importante que tú tienes en tu vida. Me dirás, mañana tengo examen en la universidad, mañana tengo una consulta médica, mañana voy a comprar una casa, mañana me voy a casar o mañana lo que fuese. Ninguna de esas cosas define dónde va a ir tu alma a la eternidad. Ninguna de ellas. Todas son temas importantes, pero son temas terrenales. En la universidad con su examen, el trabajo, la casa, el matrimonio, lo que fuese.
temas importantes pero terrenales. Lo más importante es tu alma, ¿dónde va a culminar? ¿En el lago de fuego o en la gloria eterna? ¿Cuál es el instrumento o el medio por el cual tú puedes pasar a gloria eterna? La fe que es en Cristo Jesús, el confiar en la obra que Él ha hecho a tu favor. Sin la confianza en la obra de Jesucristo a tu favor, el fin que te espera es el lago de fuego sin acepción de personas. Hemos visto a Dios, el juez de toda la tierra. ¡Qué grande es Dios! Grande es el Señor y nosotros nos alegramos en su justicia y nos gozamos en especial que la justicia de su Hijo nos haya alcanzado al creer al Evangelio. Te animamos a que tú también seas un creyente en Cristo Jesús.